Generación EdTech, tu cita con un futuro en el que todos cabemos. Miles de seguidores en TikTok y YouTube. Algunas publicaciones de más de 500.000 de visualizaciones. Una estrella de Spotify, da charlas TED y ha pasado por el micro de Leitmotiv con Buenafuente. Y hoy está aquí en nuestros micrófonos de Generación EdTech. Hablamos de Juan Jesús Pleguezuelo, o como se conoce en redes, el profesor inquieto. Bienvenido a Generación EdTech. Un placer. Bueno, inquieto se queda corto. ¿Cómo sacas tanto tiempo para crear todo este contenido? Bueno, el término me define. Es absoluta pasión lo que siento. De verdad que cada día se me ocurren 1000 ideas y no hago más porque no me da tiempo. Y siempre estoy pensando precisamente en cómo sacar más tiempo, cómo buscar más tiempo. De hecho, una cosa de la que hablo en mis redes es la productividad en el estudio. Cómo rendir más, cómo producir más, y siempre estoy en esa búsqueda permanente de optimizar mi tiempo, y también un reto que me cuesta muchísimo, optimizar mi tiempo sin perjudicar mi salud, porque claro, cuando te estiras demasiado, al final eso te puede resentir. Bueno, te hemos visto en infinidad de vídeos de TikTok. Yo recomiendo el del Tratado de Versalles, me hizo mucha gracia, la verdad, las cosas como son. Y te quería preguntar, ¿se aprende más en 15 segundos de TikTok que en una clase de 50 minutos? En principio diría que no. En 50 minutos, efectivamente, no solo puedes dar el contenido, sino que puedes reflexionar sobre el contenido, puedes interiorizarlo, puedes charlar sobre ese contenido. Y en 15 segundos es verdad que puedes transmitir una idea impactante. Y si el TikTok gusta mucho, es verdad que al alumno se le queda grabado. Pero no, yo creo que ese TikTok puede ser un fantástico complemento pues, a esa clase de 50 minutos o a ese podcast de media hora. Bueno, pero Juan Jesús, también se habla de TikTok, ¿no? De esa adicción de a los 7 segundos, de esa pérdida de concentración. ¿Cómo se consigue que el alumno aprenda a pesar de esa pérdida de concentración que puede provocar TikTok? Es complicado, ahí está el reto. O sea, ahora mismo vivimos en la era de la distracción. Las redes sociales, sus algoritmos son a veces son demasiado atractivos. Es muy difícil salirte de las redes de los algoritmos y no caer preso en ellos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues ese es el gran reto que tenemos los profesores. Quien consiga descifrar eso, bueno, llegará a su alumno. Yo estoy en ello, en esa búsqueda permanente. Los primeros años que yo publicaba en TikTok, todo lo que yo hacía se hacía viral. Luego, de repente, al cabo de 2 años, caí en visualizaciones y, curiosamente, este último año, de repente, otra vez, vuelvo a tener una serie de vídeos virales, algunos con 500.000 de visualizaciones, pero entre media he pasado como de repente un valle de 3 años donde caí en visualizaciones. No, precisamente te quería decir eso, en plan de ¿qué secreto has desvelado del algoritmo con estos vídeos? Bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo, este año algunos vídeos que hablaba sobre educación y de repente noto que me comentan muchos padres. Y los mismos padres que me están comentando ya me están dando nuevos temas para seguir publicando. Entonces, claro, ya de un vídeo te sale una serie. Porque es que esto es otra cosa interesante de TikTok, es que la comunidad es muy activa, te comentan mucho, te preguntan directamente lo que quieren saber, y ahí te da la posibilidad de responder, y de un solo vídeo te sale una serie y el que ve ese vídeo te va a ver los siguientes. Entonces ahí sí puedes encadenar una comunidad que te esté siguiendo una y otra vez. Claro, un poco retroalimentación, ¿no? Efectivamente. El problema es que hoy día es que te salga ahora de ese tema, que yo ahora me pongo a hablar de educación para padres y ahora me pongo a hablar de historia, de repente otra vez puedo perder a esa comunidad. En fin, ahí está el tema. Claro, y yo me acuerdo de mi inicio, ¿no? Cuando estaba de alumno, y siempre digo, qué guay quisiera tener un profesor como Juan Jesús. ¿A qué debe temer más un profesor actualmente? Porque siempre se dice, ¿no? De que no cojan el móvil en clase, pero al fin y al cabo está fomentando de alguna forma, ¿no? Que se coja el móvil. ¿A qué debe temer más un docente? ¿A que se aburran o a que cojan el móvil, a que exploren la tecnología? Depende. En principio se debe de temer más al móvil, en el sentido de que hoy día siento que ya toda la sociedad estamos enganchados al móvil. Otra cosa es el grado de adicción. Y tú puedes estar dando la clase más interesante y más útil para la vida del alumno, que si el alumno tiene adicción al móvil y el alumno tiene su móvil encima de la mesa, lo va a mirar. Lo va a mirar. Eso por un lado. Por otro lado, otra cosa es que, oye, vamos a usar el móvil para una actividad pedagógica.
Eso es otra historia. Entonces, el móvil en ese sentido se ha llegado a un punto, se ha llegado a un límite que su poder adictivo es demasiado grande y puede hacer daño en el transcurso del aula. Aunque, dicho eso, yo siempre he sido ferviente defensor de que el móvil se use en clase con fines pedagógicos. Yo siempre lo he defendido. Aunque reconozco que una vez que me doy la vuelta, yo no sé lo que están haciendo los alumnos con el móvil. Claro, pero realmente has conseguido un poco darle la vuelta a la tortilla de esa forma. Yo empiezo a hacer podcast educativo hace casi 10 años y ya me daba cuenta por aquel entonces el gran problema que estaba suponiendo el móvil, la adicción que estaban causando las redes sociales, y mi idea era esa, enseñar a los alumnos que la tecnología bien usada, o sea, es que te puede cambiar la vida, es que puedes conseguir lo que te dé la gana, bien usada. O sea, matizo, bien usado. Claro. Decía no sé qué dicho. Decía, Internet hace al tonto más tonto y al listo más listo. Esto se puede aplicar igual con la IA. Y tengo la sensación, aunque sigo batallando, que de momento se está usando de manera indebida. En general. Claro, es que además eso, hemos estado explorando todos tus podcasts y precisamente eso nos ha parecido un poco adelantado a tu tiempo, porque he visto que tenía un podcast de inteligencia artificial mucho antes de la irrupción que hay actualmente. ¿Cómo crees que va a cambiar la educación con el uso de la tecnología, con la inteligencia artificial? La va a cambiar de una manera radical. Para bien o para mal, pues ahí está la cuestión, depende. Depende de cómo nos preparemos, depende de cómo entendamos este fenómeno. Para algunos creo que va a hacer daño y para otros va a ser un beneficio. Quien lo sepa usar mejor, quien lo sepa usar bien, llegará más lejos. Quien no lo sepa usar bien, pues se va a quedar mucho más atrás. Dicho eso, supone una oportunidad maravillosa. O sea, si la usas bien, es como tener... Yo recuerdo una vez en clase, saqué el ChatGPT y me puse a hablar con ChatGPT delante de los alumnos para demostrarle, bueno, pues que ChatGPT te puede responder a cualquier duda o a muchas dudas, ¿no? Y recuerdo que le estaba preguntando cosas sobre geografía, que era la materia que estaba en ese momento, y me acuerdo una alumna levanta la mano y me dice, anda, pero entonces puede servir como un profesor particular. Y digo, ostras, esta niña lo ha visto. Esta niña lo ha visto. Habrá otros niños que usen ChatGPT para que te haga todos los deberes y todos los trabajos, pero aquí en este caso hubo una niña que dijo que ChatGPT podía ser un profesor particular. Pues por ahí va la clave. Si sabe enfocarlo así, esa alumna pues va a llegar muy lejos si la utiliza en ese sentido. Claro, pero para llegar a que un alumno llegue a esa reflexión debe ser un camino largo. Yo creo que el futuro de la educación, y es por lo que yo voy a enfocar ahora todo mi proyecto, ahora mismo estamos en una fase donde se ha pretendido que toda la enseñanza sea competencial. Aprendo conocimiento para desarrollar unas habilidades, ¿no? Esa es la competencia, tu nivel de desempeño en una habilidad. Porque ¿para qué sirva la gran crítica que se le ha hecho al sistema educativo? ¿Para qué sirve aprender tanto contenido si luego no lo vas a utilizar? O si luego lo vas a olvidar. Entonces, que sea un contenido significativo que tenga una utilidad. Genial. Y que te ayude a desempeñar tus competencias. Hasta ahí, fantástico. Pero me parece que tenemos que dar un salto más allá. Y creo que tenemos que empezar a educar en la consciencia. ¿Qué es un ser consciente? Una persona que sabe lo que quiere, que se conoce a sí mismo, que conoce sus debilidades, sus traumas, que se acepta. Una persona consciente, conocedora de sí misma, no será presa de los algoritmos, no será esclava de los algoritmos, de la inteligencia artificial. O sea, si la IA te conoce a ti mejor que tú a ti mismo, la única manera de no ser un esclavo de la IA o de las nuevas tecnologías creo que es ser un ser plenamente consciente. Se dice, hay que educar en el pensamiento crítico. No. Va más allá. Yo estoy hablando de ir más allá. Entonces, ¿cómo educar en la consciencia? Esa es la pregunta que yo ahora me hago y por la que creo que tiene que ir orientada la educación. Y esa niña, en ese caso, esa persona que sea consciente y que sepa lo que quiera, sabrá coger la IA y utilizarla como una herramienta y hacer las preguntas correctas. Claro, es que realmente no siempre se habla de que se debe de añadir a los currículum escolares el tema de educación financiera y demás, pero quizás es verdad que ese lado más humano quizás se está dejando un poco de lado. Es curioso, yo me doy cuenta, claro, yo soy de letras, siempre he sido un firme defensor de las letras, pero es que ahora me di cuenta
que efectivamente ahora la filosofía, el arte, la literatura, la música, todas esas disciplinas que de alguna manera conectan con los sentimientos del ser humano, son ahora mismo más relevantes que nunca, más necesarias que nunca. Un niño que aprenda a leer a los clásicos, que aprenda alguna disciplina artística, aunque no la haga, bueno, aunque no la desempeñe bien, pero bueno, que la aprenda. Que disfrute. Que disfrute, exacto. Puede conocerse a sí mismo. El arte puede servirte para conocerte tú a ti mismo y en ese sentido convertirte en un ser, una persona consciente. Es que realmente es como está volviendo un renacer, ¿no? de las carreras de humanidades. Claro, a lo mejor es porque en este mundo donde estamos tan empantallados, sí, de repente contemplar una obra de arte, leer poesía, leer un clásico, hacer una obra de teatro. Yo ahora recientemente he hecho una obra de teatro con los alumnos. Pues es como desconectar con tu yo más profundo, con tu niño interior. Entonces a lo mejor es por eso que la gente otra vez está tornándose a las humanidades y qué maravilla, qué maravilla. Ahí voy a estar yo defendiendo eso a tope. Claro que sí. Y otra cosa te quería preguntar, ¿no? Lo que estamos hablando de... Está un poco volviendo al origen, ¿no? Y parece como que se demoniza un poco la anterior enseñanza esta de pantalla, etcétera, pero realmente, ¿qué nos ha quedado de la anterior enseñanza que realmente es valioso y que aún perdura? Se ha sido, creo que, muy injusto con el sistema clásico. Puede ser. Ha sido terrible. No, la escuela de antes no servía para nada y no sé qué, y no hemos cambiado y el querer se ha querido destruir todo lo anterior y creo que se ha fallado en el diagnóstico y por lo tanto se ha fallado también en las soluciones. Cosas que antes valían y que deberían seguir valiendo, por ejemplo, el sentido de la disciplina. Por ejemplo, el sentido de la disciplina. Oye, esta asignatura no te gusta, pero bueno, es que hay que estudiarla. Es que en la vida la mayoría de las cosas no te van a gustar y las tienes que hacer. Es que esta asignatura es un aburrimiento. Bueno, pues si es un aburrimiento, estúdiala. Que ya verás el resto de la vida que vas a tener que hacer muchas cosas que no te gusten. El sentido de la autoridad. El no estar todo el día discutiéndole al maestro cualquier cosa que dice. Luego, por ejemplo, una cosa también... El dar una clase magistral, el tú dar una clase de 20 minutos, media hora, explicar un tema teórico puro y que los alumnos tomen sus apuntes, pues eso también es importante, el dar una clase magistral. Y dices, pero es que ya el conocimiento lo tiene todo en su móvil. Aún así es necesario, porque el estar explicando una explicación, vamos a decir media hora, 20 minutos, y que el alumno escuche, primero eso es un ejercicio de concentración. Segundo, si el alumno tiene que tomar apuntes, ya está haciendo también un ejercicio de interpretación. El alumno tiene que interpretar lo que dice el profesor y con sus palabras ponerlo en su cuaderno. Cuando hace eso está estudiando. A su vez, si está ordenando sus apuntes, también le está enseñando que es una persona ordenada, organizada. O sea, son todo cosas que en 2025 son más necesarias que nunca. Son más necesarias que nunca. Hay que ver que sigan usando el cuaderno de papel los alumnos. Por supuesto que hay que usar el cuaderno de papel. Claro. No, sí, hasta de adultos lo utilizamos, es que es inevitable... ¿Qué atraso usar cuaderno de papel? En absoluto, más necesario que nunca. Yo, de 3 años a esta parte, fíjate, es que aquí he cambiado. Yo hasta hace 3, 4 años decía, pedir cuaderno de papel, pedir cuaderno a los alumnos, qué barbaridad, ¿no? Esto es muy antiguo. Pues desde hace 3 años, ya cada mes, sistemáticamente, le pido a mi alumno su cuaderno de papel y les exijo que tengan los apuntes ordenados. Que mejoren la letra, yo que mi letra, en fin... Que ordenen su libreta. ¿Por qué? Porque un alumno que es capaz de ordenar su libreta también será capaz de ordenar su mochila y será capaz también de ordenar su cuarto. Y somos lo que hacemos y como haces una cosa la haces todas. Entonces, esos pequeños detalles al alumno le pueden servir muchísimo y son pues muy necesarios hoy día. No, es que es curioso porque es tan digital, ¿no? De tu perfil, pero realmente al fin y al cabo hay cosas que todavía volvemos un poco al origen. Yo para mí lo ideal, y es lo que intento, no sé hasta qué punto lo alcanzo, es intentar ese mix, ese 50% de dar una clase, entre comillas, clásica, porque a mí no me gusta eso de clásica, que es que ya no sirve en 2020, sigue sirviendo, como se hacía antes, un 50% de dar una educación clásica y otro 50% de impregnarnos de todo lo nuevo que nos viene e intentar mezclar las dos cosas. Eso siempre ha sido mi afán. A veces lo conseguiré, a veces no, pero siempre lo he tenido en el horizonte. El no decir, no, fuera pantalla, no, o todo pantalla, no. Vamos a intentar cada cosa cuando toca.
Eso es lo que he intentado siempre. Bueno, pues te iba a preguntar, realmente lo que tú dices es un poco un mix, ¿no? Pero ese profesor que, digamos que es más clásico, sin que sea peyorativo, ¿cómo crees que se está perdiendo? O sea, ¿está perdiendo la posibilidad de TikTok, por ejemplo? ¿Qué le recomendarías? Es verdad que hay dentro del mundo de la enseñanza, hay verdad que muchos profesores que rechazan de plano el tema de las redes sociales y ahora la IA. Y no quieren saber nada. Y no quieren saber nada, y no quieren saber nada, y no se los nombres. Hay una cosa, yo siempre digo, mira, aunque no uses redes sociales en tus clases, aunque no publiques contenido, aunque no quieras utilizar la inteligencia artificial en tus clases, tienes que conocerla. Tienes que conocerla. Saber lo que el alumno está viendo todos los días en el dichoso TikTok. Saber cómo funciona ChatGPT, las cosas que se pueden hacer con ChatGPT. Aunque luego tú no lo uses en tu metodología, creo que hoy día tienes que conocerlo. Y a veces te podrás quedar espantado de lo que nuestros jóvenes sí, pues, están viendo en redes sociales. Pero bueno, nos puede ayudar a entender su realidad. Yo siempre lo pienso y digo, demasiado bien están nuestros jóvenes para lo que a veces ven en redes sociales. Demasiado bien están. Entonces, creo que como profesor, si bien cada método puede ser perfectamente válido, si no usas las nuevas tecnologías, tienes que conocerlas. Eso sí creo que es una cosa que se tiene que hacer para entender la realidad del alumno. Claro, que igual que en las empresas, ¿no? se enfocan en conocer cómo es su cliente, también los docentes tienen un poco que hacer reflexión de lo que tú dices, de dónde buscan información, cómo la buscan. Y además, ha cambiado tanto la juventud en 10, 15 años. Se ha cambiado. Está cambiando tanto. O sea, está cambiando a la velocidad del rayo. El cambio que ha habido en las familias, en las nuevas tecnologías, en las redes sociales, en la llegada del móvil. Está cambiando todo tan rápido que dices, a ver, un niño es un niño siempre, vale. Ahora hace 1000 años y aquí y en China. Pero aún así, el contexto, la realidad social de los niños de ahora es muy diferente a la de hace 10 años, a la de hace 20 y a la de hace 30. Entonces tenemos que ir comprendiendo esas cosas. Yo como estoy todo el día en TikTok, pues la broma última que vi ayer en TikTok se la hago a los alumnos hoy, se ríen y ya está. Es una forma de aprender, es diferente, claro. Exacto, ya lo he enganchado y les suelto la frase chorra que vi ayer en un meme de TikTok que se ha hecho viral. Sí. Y de repente ya me lo he enganchado. No digo que haya que hacer esas cosas, pero es tremendo el cambio el ritmo de cambio al que vamos. Claro, mi pregunta es, ¿qué mensaje está lanzando la juventud al poner más interés en un vídeo TikTok que en un libro de texto? Al final el joven quiere aprender. Al final te premia si la enseñas. Los niños son curiosos por naturaleza y en el fondo del fondo les gusta aprender y les gusta conocer. Entonces, si te eres capaz de conectar con ellos, te lo van a premiar y el mensaje es ese, que sí, que los niños quieren aprender, que quieren conocer. Y sí. Claro, en ese aspecto he visto que tienes vídeos de 500.000 de visualizaciones en el que explicas ya no solamente temas de educación, sino temas ya actuales que quizás pues, de otra forma no se enterarían qué es lo que está pasando. ¿Crees que en ese aspecto se está un poco ninguneando a la juventud de no adaptar la información a su forma de entender? Es posible. A lo mejor no se ha sabido llegar a los jóvenes, a lo mejor no se les ha sabido presentar bien la información. Yo últimamente, efectivamente, estoy haciendo vídeos donde cojo una pizarra y una tiza y explico el tema con 4 dibujos y de manera sencilla y están teniendo bastante alcance esos vídeos. Y dices, pero qué explicación tan sencilla, si no has usado nada, si solo estás usando la tiza y la pizarra. Bueno, cuando explicas las cosas de una manera sencilla, la gente te lo premia y los jóvenes también. Entonces sí, posiblemente se ha ninguneado a la juventud y no se le ha sabido presentar, no se ha sabido llegar como ellos pedían, no hemos sabido entenderlos quizás. Claro, es que un docente es una parte súper importante del sistema educativo. Entonces, ¿qué le recomendaría a un docente que ahora mismo esté viendo esta entrevista y diga,
es que realmente él ha dado con la tecla para llegar a mi alumno y que no se aburran y que aprenda además. Que sea honesto consigo mismo y que cada día se pregunte cómo lo he hecho hoy, con honestidad. Y unos días vas a descubrir que no lo has hecho bien, que te has equivocado en clase, que podías haberlo hecho mejor. Y otros días vas a descubrir y dices, ostras, esto ha funcionado. Si tú todos los días te preguntas, o todas las semanas, de lo que he hecho, qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Y dices, vale, ¿qué ha funcionado? Esto y esto. ¿Qué no ha funcionado de lo que he hecho? Esto y esto. Entonces, si tú estás en una permanente revisión continua, para esto se requiere ser muy honesto. Claro, un poco de autocrítica. Y darte cuenta, cuando lo has hecho bien, verlo y anotarlo y repetirlo. Y cuando lo has hecho mal, oye, pues se requiere ser muy honesto para decir, he metido la pata aquí, esto no ha salido como yo quería, mi expectativa era muy elevada y no ha sido. Entonces tienes que ser muy honesto para darte cuenta cuando no lo has hecho como tú querías, cuando te has equivocado o lo podías haber hecho mucho mejor. Pero cuando estás en esa permanente pregunta de cómo lo he hecho hoy, cómo podría haber mejorado, en qué me he equivocado, se te abren 1000 puertas. Se te abren 1000 puertas, porque yo hoy me pregunto, oye, ¿esto me he equivocado aquí? Sí, bueno, pues esto mañana lo voy a variar. Estás en una permanente mejora continua. En ese sentido, a mí me apasiona. Es lo que puede hacer que tu profesión no te canse. El estar siempre tú viendo cómo lo puedes hacer de una manera diferente. Y eso puede hacer que no te quemes, que como está pasando a tantos compañeros hoy día. Claro. Y te iba a preguntar, ¿qué es más difícil? ¿Crear contenido o dar clase? En mi caso me pasa que saco muchas ideas, claro, muchas cosas que estoy diciendo en clase. De repente me voy al coche y digo, uy, esto lo podría decir en un vídeo, ¿no? Muchas conversaciones que tengo con los alumnos, muchas charlas que les doy a los alumnos sobre técnicas de estudio, sobre motivación, sobre su futuro. Digo, uy, aquí podría esto decirlo en voz alta en un vídeo y llegar a más gente. Entonces ahí hay una retroalimentación. Muchas cosas que también que creo de contenido luego las digo en mis clases, entonces estoy permanentemente... Por retroalimentación, claro. Efectivamente, sí. Bueno, Juan Jesús, como influencer, digamos, de la educación, tendrás haters también. Sí. ¿Dónde has encontrado más haters? Bueno, normalmente en las mismas redes sociales, ¿no? Entre alumnos y compañeros están los que te siguen y les gusta lo que haces y los que no te siguen, ya está. Pero es verdad que sí, que en las mismas redes, pues sí, ahí hay haters. Y es curioso, cada vez me encuentro más, por ejemplo, va a pasar en TikTok, ¿no? Gente que te comenta y te dice, no estoy de acuerdo con una cosa que yo no he dicho. Y digo, pero ¿cómo? Espérate, pero ¿por qué me dices...? Y te pones a analizar por qué me dice que no estoy de acuerdo con una cosa que yo no he dicho, y es que si a lo mejor el vídeo dura 2 minutos, han parado el vídeo a los 15 segundos y te han comentado, claro, si tú quieres entender la idea tienes que ver el vídeo de 2 minutos, que tampoco es muy largo, ¿no? Pues hay gente que coge los primeros 10 segundos y ya te está comentando y llevándote a la contraria, una cosa que no has dicho. Pero sí, en las redes sociales, sin duda alguna. Sí. Claro, bueno, además los docentes están en un triángulo que es alumnos, grupos de WhatsApp de padres y los propios compañeros. De las críticas de esas 3 partes, ¿cuál es la que más te duele? Y pues de los alumnos, claro, por supuesto. Si alguna vez recibe una crítica de un alumno fundada, porque claro, el alumno que a lo mejor no ha trabajado y le dice a los padres, yo qué sé, pues a lo mejor ese alumno me da un poco igual, pero sí, pues sin duda alguna yo creo que si recibo alguna crítica que me pueda doler es de algún alumno, claro que sí. Y al revés, ¿qué cumplido el que más te ha llenado, que has dicho, mi trabajo merece la pena por esto? Pues bueno, recibo, de los mismos alumnos también recibo muchos cumplidos, y cada día en el Instagram recibo muchos mensajes de gente que está probando con mis podcasts, que gracias por lo que hago, que le ayuda muchísimo, que soy una inspiración, en fin, recibo bastantes cumplidos. Es verdad que es curioso este tema. Cuando yo empecé el podcast, los primeros comentarios que recibía
hacía una fiesta. O sea, yo es que todavía me acuerdo de los 2 primeros comentarios que recibí. Y para mí eran de verdad, o sea, me alegraron la semana literal. Y es curioso, ahora a lo mejor recibo todos los días comentarios y mensajes de agradecimiento muy positivos, diciéndome, bueno, y es verdad que, suena mal decirlo, pero es verdad que ya no los valoro como antes. Y es una cosa que me da rabia porque estás perdiendo un poco la chispa y esa ilusión. No puede ser, porque yo ya digo, es que antes recibía un comentario positivo. Madre mía, la que liaba. Y ahora, en cambio, pues recibo todos los días y ya pues me dan... No digo que me den igual, pero es verdad que no me causa el mismo efecto que antes. Lo cual, pues, mal, porque no puede ser eso. Claro, ¿y se puede saber cuál es el comentario que te hizo esa fiesta? Sí, se puede saber. Recuerdo llevaba mi primer podcast, se llama Historia con el móvil, que mantengo. Y cuando, no sé, llevaba 4 o 5 episodios, recibí un mensaje de una chica, un comentario en iVoox, y decía que se pone mi audio para ir a andar. Que enhorabuena, que siga así. Y yo lo primero que pensé es que me había escrito que era mi madre. Anda. Digo, esta ha sido mi madre para animarme. Y me la llamo y me juré y perjura que no había sido ella. O sea, alguien se había preocupado en escribirme ese comentario. Y eso, cuando recibe un comentario, el primer comentario ya has ganado. Ya has ganado. Si ha impactado en alguien, claro, puede impactar en 10, en 100, en 1000 y en 1.000.000. O sea, cuando ya recibes un primer comentario, significa que ya ha abierto el camino y que tienes que seguir por ahí dando pasos. Y sí, esa fue. Y ahora quiero transportarte 40 años atrás, 30 años atrás. Imagina Juan Jesús de alumno. ¿Qué cambiaría si ahora, por ejemplo, hubiese estado en esta época de tecnología, pantallas, redes sociales? ¿Cómo cambiaría el aprendizaje de Juan Jesús? Yo, ¿qué hubiese cambiado hace 30, 40 años? Si fuese alumno. Si yo fuese alumno, por ejemplo, haría clases más cortas. O sea, el instituto ahora mismo, aquí en Andalucía, son clases de 60 minutos. Haría clases más cortas. No tienes 6 horas por la mañana. No tiene sentido. O sea, yo cuando llego a sexta hora, la sexta hora sobra. Los alumnos están agotados y es que yo les entiendo. Entonces eso haría clases más cortas. Por ejemplo, permitiría que durante las explicaciones, o fomentaría incluso, que los alumnos se pudiesen poner de pie. Porque una explicación teórica la puedes escuchar de pie perfectamente. Porque no es bueno que estar 6 horas sentado. Entonces, pues, alguna vez lo he intentado en clase y por eso estoy yo explicando y que el alumno, pues, si quiere estar de pie, que se ponga de pie. Cosas que también cambiaría, por ejemplo, a mí me hubiese venido de maravilla que me hubiesen enseñado técnicas de estudio. Eso a mí me hubiese ayudado muchísimo, muchísimo. Yo lo hago continuamente en clase, enseñar al alumno, dedico buenas partes de mi clase a enseñar al alumno a estudiar. Y a mí eso me habría ayudado muchísimo. De hecho, del segundo o tercer podcast que yo creé, era un podcast sobre técnicas de estudio. Se llamaba Radio Tutoría. Porque en las tutorías... Claro, te enseñan cosas que... Técnicas de estudio. Claro. Entonces le llamé Radio Tutoría. De ahí saqué un libro de técnicas de estudio. O sea, yo siempre he estado obsesionado con las técnicas de estudio, porque a mí me costaba mucho estudiar. Yo me distraía mucho, me aburría. Entonces, al cabo del tiempo aprendí técnicas de estudio y digo, ostras, ojalá me hubieran enseñado a mí esto de pequeño, a hacer un esquema, a subrayar, a sacar... Eso a mí no me lo enseñaron y me habría ayudado muchísimo. Hubiese intentado, pero esto ya es como pedir, esta es la carta de los Reyes Magos. Sí, aquí se puede pedir lo que quieras. Esto es... Claro, clases más entretenidas, pero ojo, no me quiero ir a lo que hoy día se dice, ¿no? De que parece que la jornada escolar tiene que ser una gincana. Sí, hay que hacer 1000 actividades. No, tampoco eso de la hiperestimulación, hipermotivación. No. Pero sí muchas veces, a lo mejor yo, como decía antes, yo me distraía mucho, me aburría mucho, mira que no tenía móvil. Y a lo mejor hubiese alguna clase que otra hubiese deseado que hubiese sido más interesante. De hecho, a mí la única clase que me gustaba era la de historia y literatura. Bueno, pues me he dedicado a la historia al final. Sí, un poco casi que contando lo que me cuentas, un poco está en deuda con tu
niño Absolutamente. interior. Yo creo que a lo mejor me dediqué a la enseñanza por Queriendo eso. transformarla, quizás. Yo me aburría tanto como alumno, lo pasé tan mal que dije, a lo mejor por eso me he querido meter para ser el profesor que a lo mejor a mí me hubiese gustado tener o parecerme al menos. ¿Cómo sería precisamente eso? Descríbeme el profesor que habrías querido tener. Bueno, algunos sí tuve buenos, ¿no? Sí tuve buenos profesores. Estoy pensando en el colegio, quizá la maestra que me enganchó a la historia, esa doña Conchi. Esta mujer, en octavo de GB me enseñó lecciones de historia sobre, por ejemplo, la Guerra Civil o la Guerra Fría, o el impresionismo, que se me quedaron muy grabadas. Pasan los años, voy al instituto, voy a la universidad, doy clase con catedráticos, y en cambio a mí las lecciones que se me habían quedado de la Guerra Fría o de la Guerra Civil Española o del impresionismo fue la que esta maestra me enseñó en octavo de GB. Fíjate. O sea, y esta maestra es verdad que a mí me enganchaba mucho porque se sentaba ahí en el sillón y empezaba a contarnos la historia como una historia. Nos contaba la historia como una historia, como si fuese un cuento, y a mí me tenía absolutamente embobado. Entonces, es lo que a lo mejor con el tiempo yo he intentado recrear en mis clases, pues que mis explicaciones sean lo más animadas y entretenidas posibles. La historia de verdad es que te da juego para ello. La historia se puede contar de esa manera y se puede hacer muy atractiva. Sí, o sea, hemos escuchado tus podcasts y realmente la haces muy, muy atractiva. Y ya te quería preguntar, libros, charlas TED, participar en Leitmotiv, ¿cuál es el siguiente paso de Juan Jesús? Y yo, la última, cuando en septiembre di la charla TED, dije, ya está, ya me puedo retirar. O sea, ya he conseguido todo lo que quería. O sea, me hacía una ilusión tremenda dar una charla TED. Ya la di y dije, oye, ¿qué más? ¿Qué más puedo pedir? Porque fue muy bonito estar en una charla TED. El otro día di una charla de formación para profesores y sobre cómo animar a la lectura a través de redes sociales y de podcasts. Disfruté muchísimo. Disfruté como un niño. El estar con profesores hablando de lo que a mí me gusta, de libros y de redes sociales. Y además hubo mucha interacción, hubo mucho feedback. También en ciertos momentos fue modo tertulia. Yo también aprendí mucho de ellos y me lo pasé pipa. O sea, fui hasta Úbeda, hora y media en coche, di la charla, me volví y yo estaba encantado de haber dado esa charla. A mí me ha pasado, por ejemplo, lo que he contado antes de TikTok. Los primeros años, todo lo que publicaba se hacía viral. Sigo publicando, pero de repente ya pierdo la viralidad. Y este año, de repente, otra vez me vuelvo a hacer viral. Y ha sido como, ostras, otra vez estoy en TikTok, otra vez vuelvo a estar. Entonces, ¿qué quiero? ¿Qué es lo siguiente? Seguir con lo que estoy haciendo, porque cada día siempre voy descubriendo pues, nuevos retos, siempre me lo estoy pasando bien, siempre se me ocurren nuevas ideas. Desearía que el día tuviese más de 24 horas y dar cabida a todo lo que yo tengo que hacer, todo lo que yo quiero hacer. Pero eso, no sé, seguir jugando como he estado haciendo hasta ahora. Por lo que me comentas de que esta es una charla a compañeros, al fin y al cabo, ¿cómo ha sido esa transición en su momento sería una rara avis, por así decirlo, en una docencia más tradicional, sin que suene mal, ahora de repente a convertirte quizá en un referente de ese nuevo profesor tecnológico, que ese docente que no es un robot, es de carne y hueso, pero que las redes sociales la aplica? Cuando empiezo, pues eso, es que ya ha pasado mucho tiempo. Cuando yo empecé en 2016, los podcasts educativos no se usaban. Y yo recuerdo cuando empiezo con los podcasts, las primeras preguntas que todo el mundo te hace, ¿qué es un podcast? ¿Cómo se escucha? O sea, así me tiré años explicando a la gente qué es un podcast y cómo se escucha, y eso cómo se hace, y cómo lo graba. La gente no tenía ni puñetera idea. ¿Y qué pasó? Que al cabo, en torno a 2018-2019, sobre todo mi podcast Historia de España para Selectividad se hace viral, llega al número 1 de Spotify, y claro, ahí cuando ya empiezo a hacerme conocido, ya noto que la gente me empieza a tomar en serio cualquier cosa que yo digo. Entonces, cualquier idea que antes me podrían haber dicho, ¿qué haces? ¿Qué cosa tan absurda? ¿Por qué te dedicas a eso? Ahora me doy cuenta que si yo planteo cualquier idea que se me ocurra, la gente me escucha
y me lo dice y ya noto que me toman más en serio. Pues eso, cada cosa que se me viene a la cabeza, ¿no? Que es una satisfacción personal tremenda, ¿no? Sí, pasó en pandemia porque yo antes de la pandemia yo ya hacía directos explicando historia de España en Instagram. Y claro, en pandemia pues todo el mundo se volvió a las redes y ¿quién estaba allí? Pues estaba yo. Entonces, sí, efectivamente mucha gente cogió pues, el trabajo que yo estaba haciendo como referente y sí, eso pasó. Y ya la última pregunta, que es una pregunta obligada siendo docente. ¿Qué se siente al pensar que está formando a las generaciones del futuro y aplicando a tecnología más de, como tú bien has dicho, correctamente, con buen uso de las tecnologías? Responsabilidad, mucha responsabilidad. Sobre todo en estos tiempos, porque los jóvenes hoy día pues, cada vez tienen menos referentes, cada vez se educan más en TikTok, en redes sociales, ven cosas bastante perniciosas por ser amables. Quiero pensar que yo en clase puedo servirles de modelo positivo, de referente positivo para el resto de su vida. Y no solo yo en clase con mi trabajo, con mis buenas explicaciones, sino porque luego de alguna manera u otra ven lo que yo hago en redes sociales. Entonces quiero pensar que yo estoy siendo un ejemplo para ellos, que puedo ser un referente, que tienen ahí, que si encuentran por ahí un modelo negativo, un referente negativo, bueno, pues que tengan también un referente positivo. Entonces, eso es lo que yo pretendo, porque en esta época, ya digo, cada vez tienen menos referentes, cada vez ya no saben qué valores tener, no saben, nadie les está explicando qué guía seguir en su vida. Entonces, me gustaría, bueno, pues estar cumpliendo ese papel. Pues realmente creemos que lo estás cumpliendo y con creces, y te deseamos lo mejor en futuros proyectos. Y aquí acaba el episodio de Generación Este. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Ven cuando quieras, esta es tu casa. Muchas gracias. Y muchas gracias. Muchas gracias, un placer.